variables. Ok, y van a trabajar con más de una variable, ¿no? Hay muchos problemas, la mayoría de problemas en la vida lleva a cabo varias variables. Es correcto. Pero vamos a definir, qué es algo univariado y algo multivariado, ¿sí? Si yo les digo Z es la variable aleatoria que se conforma por X más Y, ¿esto es univariado o multivariado? Multivariado, ¿Por qué? porque tenemos dos variables que van a una sola variable, ¿no? Ok, exactamente. Nuestro problema se va a conformar dependiendo de lo que pase de cada una de estas dos. Y el resultado de estas dos, en suma, los dos se toman en cuenta y al final a mí me arroja algo. Ok, si tenemos que y es igual a x cuadrada más 2x, ¿esto es algo univariado o multivariado? Univariado, ¿Por qué? porque Porque son solo... solamente está X. Ok, si estamos hablando de la variable aleatoria, ¿no? Si estamos hablando del campo muestral o hasta dónde llega, sí es algo multivariado, porque ahí ya tendríamos que representar un área, ¿no? Y ok, si hablo yo del, no sé, del mínimo o máximo de 4 variables aleatorias, es decir, vamos a suponer que tiramos 4 dados y yo quiero el mínimo o el máximo. ¿Ese es univariado o multivariado? Creo que univariado porque solo tomamos uno, ¿no? Ok. ¿Hay alguna otra opinión? Yo supondría que es multivariado porque esas 4x están variando de distinta forma. Ok. Ok. Si nosotros tomamos en cuenta el espacio y el rango, aunque sean 4 variables, esa función converge a un solo punto, porque el resultado de esta no va a poder ser un vector, ¿sí? No va a poder ser x1, x2, algo así. Y también en el momento en que sepamos que una de ellas es la más grande, se elimina cualquiera de las otras dos variables. Realmente el resultado es solo una, o x1, o x2, o x3, o x4. Y eso se reduce a un solo número. Si yo les dijera el máximo de x1, x2, x3, quiero que sea, no sé, menor o igual que 4, es un solo número, a pesar de que estoy tomando varias variables. Entonces, con esto lo que yo quería era que quedase claro que cuando nosotros estamos hablando de mínimos y máximos de alguna función, que yo supongo que ya los vieron en cálculo, realmente estamos hablando de una función univariada, no es nada multivariado, ¿sí? Por consiguiente, si yo tengo otro problema y me dice, dadas 3 variables, x1, x2 y x3, son 3 variables aleatorias y D. ¿Qué creen que signifique eso?
Son tres variables aleatorias. I y D es independientes e idénticamente distribuidas entre sí, obviamente. Entonces, de ahí tenemos el I y D. Hay muchos libros que la usan, por supuesto, pues para evitar ser independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez las variables sean diferentes, pero todas tienen las mismas cantidades o la misma información. No, al contrario, las variables son igualititas. Lo que quisiera decir es que son independientes. Bueno, que entre x1 es independiente de x2 y a su vez x1 es independiente de x3 y sí. Y a su vez x2 es independiente de x3. Listo. Entre todas son independientes. No tiene absolutamente nada que ver lo que pase con X1 o con X2 que le afecta a X3 y viceversa. En ningún momento. Entonces ahí está hablando de independencia entre las tres variables. Hay problemas que puede decir son independientes entre X1 y X2, pero con X3 las dos tienen relación. Eso sí puede ocurrir. En este caso, cuando les ponen I y D, independientes e idénticamente distribuidas, es que entre las tres o entre todas las variables que estén tomando en el vector son independientes. ¿Ok? Vale. E idénticamente distribuidas, están hablando de que todas tienen una función de distribución en común, ¿no? En este caso vamos a suponer que la función de distribución es 3x cuadrada para cuando la x está entre 0, ay, perdón, y 1, ¿va? Y 0 en otro caso. Es decir, la probabilidad es 0 cuando está fuera del caso en donde x está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Sí queda claro con esto hasta ahorita lo que estoy diciendo? ¿No hay ninguna duda? Profe, yo no estoy viendo su pantalla, no sé si sea el único. Yo tampoco. ¿Cómo creen, hombre? A ver, un segundo. Según yo estaba compartiendo. Dejé y volví a compartir. Ahí estamos listos. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, pues bueno, como les comentaba, tenemos tres variables. Un problema que dice dadas x1, x2, x3. Son tres variables aleatorias I y D, independientes e idénticamente distribuidas. Lo que significa que entre las tres, entre sí, son independientes. Eso ya queda claro, ¿no? Ok. Y que son idénticamente distribuidas, es decir, que tienen exactamente la misma función de distribución entre sí. ¿Eso queda claro? Sí, creo. Ok. Para este problema, en donde la función de distribución común para cualquiera de las x es 3x al cuadrado, siempre y cuando x permanezca en el intervalo de 0 a 1, me dice, ahora define o dada una variable aleatoria que se llama y, se va a definir como el máximo de las tres variables aleatorias. Es decir, de lo que ocurra, solamente vas a tomar el máximo. No sé, vamos a suponer que cada una x1, x2 y x3
es una probabilidad, porque está entre 0 y 1. Y entonces, ya que obtengas la probabilidad de x1, de x2 y de x3, toma solamente la máxima. La máxima es la única que me va a interesar. Entonces, realmente estamos hablando pues, de algo univariado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Esa es la variable aleatoria. El problema ahora sí, en sí me dice, encuentre la probabilidad de que Y sea mayor que un medio. Listo. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo le harían ustedes? ¿Qué es lo que piensan de este problema? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo funciona? Ustedes en cálculo, ya sea diferencial o integral, o creo que ahorita están llevando multivariado, ¿han manejado funciones máximos y mínimos? ¿No? ¿Nunca han manejado ni máximos ni mínimos? Sí, profe. Adelante. Sí, adelante. ¿Me escuchan? No, le dije que sí lo hemos visto. Ah, ok, perdón. Yo creo que está fallando el audio. Ok, y a ver, alguien dígame cómo se maneja un máximo, cuál es la peculiaridad que hay de un máximo. Pues como se dice, el máximo sería el valor más grande, ¿no? Y luego se toma uno de esos tres. Ok, yo ya entiendo que ustedes entienden que es un máximo, pero con lo que me están diciendo entiendo que realmente no saben manejar un mínimo y un máximo. Y sí hay varias peculiaridades que uno tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de un máximo y un mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en un máximo siempre, siempre, siempre se empieza con uno menos lo que tú quieres. En un mínimo se le cambia el signo, ¿sí? Por ejemplo, para obtener la probabilidad de esto, yo puedo continuar de manera muy cómoda y decir, bueno, pues empiezo el problema y la probabilidad de Y menor que un medio es igual a... Y puedo empezar a integrar, ¿no? Integro mi función desde un medio hasta infinito. En este caso la cota superior es 1. Y listo, me sigo. No, eso es un error y siempre les va a dar un resultado diferente. Un máximo se maneja, obtienes lo que te están pidiendo y siempre obtienes la función complementaria. Si yo necesito una función complementaria, ¿cuál sería la función complementaria de la probabilidad de Y mayor que un medio? Pues menor o igual a Exacto. un medio. Ajá, pero necesitaría el 1 menos la probabilidad de Y menor o igual que un medio. Y entonces ahora sí, ya estoy hablando de lo mismo. La probabilidad de que Y sea mayor que un medio es exactamente lo mismo que la probabilidad de, bueno, de 1 menos la probabilidad de Y menor o igual que un medio. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Este es el primer paso de cómo se maneja un máximo. Si ustedes no hacen esto, el resultado va a ser incorrecto. Ahorita lo comprueban. Ajá. Y la probabilidad de que Y sea menor o igual que un medio, ¿qué significa?
Si y, que es el máximo de x1, x2, x3, es menor que un medio, ¿cómo lo obtengo? ¿Qué significa? La CDF, ¿no? La función de acumulación, creo que era. Ok, pero antes de eso, yo no tengo la función de y. Así que lo tengo que despejar a pura x. Entonces a eso me refiero. Si yo sé que y es el máximo de las tres variables aleatorias, ¿cómo puedo representar eso, pero en función de x? Profe, tengo una duda. En Adelante. dado caso que fuera mínimo, dijo que cambia el signo, ¿no? Sí, lo que tienen que hacer es, en lugar de empezar con P de Y, un medio, tienen que cambiar el signo y después restarle el 1. Si Ah, ok. quieren, vamos a ver un ejemplo del mínimo después. Ahorita vamos con el máximo, que según yo es como el más fácil. A ver, si sustituimos, la Y es el máximo de las tres variables aleatorias. Y yo estoy diciendo que todo eso, todo ese máximo tiene que ser menor o igual que un medio. ¿Qué significa que el máximo de esas tres variables aleatorias tengan que ser menor o igual que un medio? ¿Qué pasa si una de las variables aleatorias es 0.9? Ese sería el máximo, Entonces, ya sería mayor que el un medio. Entonces, no está dentro del espacio muestral de mi evento, ¿no? sí, Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en términos de X para que realmente yo asegure que mi máximo va a ser menor o igual que un medio? Pues todas tendrían que ser menor o igual que un medio, ¿no? Entonces yo realmente tengo que poner la probabilidad de que x1 sea menor o igual que un medio. También, o sea, intersección, necesito que x2 sea menor o igual que un medio. Y también necesito que x3 sea menor o igual que un medio. ¿Sí? Si yo hago que las tres sean menores o iguales que un medio, entonces ya estoy hablando del evento de que la probabilidad de que el máximo sea menor o igual que un medio. ¿Están de acuerdo? sí, ¿Sí se entiende lo que acabo de hacer? sí. Ok, a eso es a lo que yo me refería. Ahora, dado que las tres son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿qué es lo que yo puedo seguir haciendo? Bueno, 1 menos. ¿Cuál es la probabilidad de que x1 sea menor que un medio y que x2 sea menor que un medio y que x3 sea menor que un medio? Nosotros ya sabemos que si dos variables aleatorias son independientes, ¿qué ocurre con sus probabilidades? Se multiplica, ¿no? Perfecto, entonces estaríamos hablando de que la probabilidad de x1 menor a un medio multiplicado por la probabilidad de x2 menor o igual que un medio multiplicado por la probabilidad de que x3 menor o igual que un medio. Si las tres se están multiplicando, porque eso es lo que hace esto, yo podría decir que es por independencia. Ok, y ahora el hecho de que cada una tenga función de distribución idéntica, ¿qué es lo que provoca? Uno menos. Si todas tienen una distribución igualita, pues realmente estoy hablando de que la probabilidad de x, cualquier x, porque todas están distribuidas en un medio, y si cada una es este por este por este
pues es todo eso, pero elevado al cubo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y yo no tengo la distribución de Y, por eso ya no pude continuar con Y, pero sí tengo la distribución de X y aquí acabo de representar la X. Entonces esto sería 1 menos, ¿cuál es la distribución de X? La distribución de X es 3X al cuadrado. Creo que se dejó de compartir mi pantalla. Ahí está. Entonces esto es lo mismo que 1 menos. Si yo tengo un modelito donde necesito que X sea menor que un medio y mi función de distribución es 3X al cuadrado, ¿qué es lo que hago? ¿Qué me falta ahí? Pues es una integral, ¿no? Ok. Integro. Uy. ¿De dónde a dónde? Del 0 al 1 medio. Correcto, de 0 a un medio de mi función de X, ¿no? Que es 3X al cuadrado. Con ese resultado lo voy a elevar al cubo, porque ese resultado es una probabilidad. ¿Sí? A ver, alguien échese la integral y dígame cuánto es eso, X cúbica. pero ya evaluada en un medio. Si es X Sí, un cúbica y octavo. estoy tomando en cuenta que Un la cota octavo. superior es un medio al cubo es un octavo, ¿no? Exacto. Un octavo al cubo. Y esto es lo mismo que ¿cuánto es 8 al cubo? 512. 512. 1 menos 1 entre 512. 511 entre 512, ¿no? Y listo. Esa es la probabilidad. ¿Sí queda claro lo que acabo de hacer? Profe, disculpe, yo tengo una pequeña duda. Adelante. ¿Por qué podemos expresar el uno menos la probabilidad de X que sea menor o igual que un medio al cubo? O sea, ¿porque las X son iguales o por qué? Exactamente, exactamente. Si tú, de entrada aquí por independencia, sabemos que las intersecciones es la multiplicación entre sí mismas, ¿no? Aquí está, la triple multiplicación. Pero tú sabes que x1 es exactamente lo mismo que x2 y eso es exactamente lo mismo que x3. Si tú, por ejemplo, tuvieras que la x es igual a 4, por ejemplo, tú puedes representarlo como 4 por 4 por 4. Pero si sabes que todas son iguales, ¿cuánto es 4 por 4 por 4? 4 al cubo. Por eso pones todas elevadas al cubo. Porque sabes que son idénticamente distribuidas por el enunciado de la parte de arriba. Si no fuesen idénticamente distribuidas, no pudieses hacer eso. ¿Vale? Sí, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Qué otra duda?
¿Hay alguna otra duda respecto de este tema? Ok. Vamos a resolver otro pequeño ejercicio el día de hoy, pero para eso voy a necesitar más de su ayuda. A ver, dada X, una variable aleatoria, con una función de densidad f de x igual a 3x al cuadrado entre teta igual al cubo, la letra G, teta igual al cubo, para cuando x entra dentro de ese intervalo abierto entre 0 y teta. Y f de x igual a 0 en otro caso. Esto está aquí escrito, pero ¿cómo lo pueden representar ustedes en función de distribución o de densidad? Porque esto está escrito, pero sí hay una manera de representarlo en función de densidad. Esto que yo tengo en la parte de arriba es exactamente lo mismo que decir f de x es igual a 3x al cuadrado entre teta al cubo, siempre y cuando esté así, y es 0 en otro caso. Y entonces todo eso lo representan en una sola función, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Sí se entiende por qué? Ok. De esta función, dice, sabemos que la probabilidad de que x sea mayor a 1 es igual a 7. Encuentra el valor de teta. Profe, Teta una tiene un pregunta. valor. Adelante. F de X es la función de densidad, ¿verdad? Sí, Gracias. exacto. ¿Cómo harían eso? ¿Tienen alguna idea de cómo empezar o abordar ese problema? Ideas. Acepto ideas para empezar a abordar el tema. No sé si esté bien, pero podríamos integrar esa función, la de 3x cuadrada entre teta cúbica. Eso igualarlo a 7/8 y luego despejar teta. ¿O algo así? Ok, a ver. Porque literal esa es la información que tenemos, ¿no? ¿Integrarla de dónde a dónde dijiste? Sería de 0 a teta, supongo. No, no sería de 0 a teta. Sería de ¿qué es lo que me están diciendo que yo sé? Todo lo que me dijiste es correcto, pero ¿qué es lo que yo sé? Que Nada tenemos más el que 1, sería ¿no? de 0 a 1, ¿no? Ah, perdón.
De 0 a 1, eso no es mayor que 1. No, nuestro mínimo sería el 1, ¿no? Exacto. ¿Y nuestro máximo? Lo que dijo Katy. ¿Qué dijo Katy? ¿Cuál sería el máximo? Teta sería el máximo, ¿no? Exacto. Entonces tendríamos que integrar desde 1 hasta teta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, pues yo ya sé que la probabilidad de que x sea mayor que 1 es igual a... Si es mayor que 1... Profe, creo que dejó de compartir pantalla. Eso es cierto. No sé qué le pasa a esta cosa. Listo. Yo sé, bueno, si lo que a mí me están diciendo es que la probabilidad es de x es mayor que 1, mi cota mínima es el 1. ¿Y hasta dónde puedo llegar? La fórmula me dice, solo me dice que x está entre 0 y teta. No me dice cuánto es teta. Entonces, mi cota máxima es teta. Entonces, yo ya sé de ahí que eso va a acabar como una función de teta, porque esos son sus límites. El resultado de eso va a estar en función de teta. Entonces, de ahí voy a poder tomar la variable, bueno, la constante teta que yo quiero. ¿Sí? Entonces, desde 1 hasta teta. ¿Qué integró? Pues mi función. 3x al cuadrado sobre teta al cubo. Con respecto de x, ¿cuánto es eso? Es x al cubo entre teta al cuadrado. No creo. Teta al... Ajá, al cubo también. Pero tu resultado no puede estar en función de x. ¿Por qué? Porque esa es la x que estamos eliminando, esa es la variable que se va a eliminar. Pero bueno, hay que checar ahí esa integración. ¿Qué es lo constante de todo esto? Puedo sacar del integral el 3 Entre teta al cubo, ¿no? entre el teta cúbico. Ajá. Y me queda la integral de 1 hasta teta de x al cuadrado con respecto de x. Y esto es exactamente igual que sigo manteniendo mi 3 teta al cubo. La integral de x cuadrado es x cúbica elevada dividida entre 3. Todo esto evaluado desde 1 hasta teta. Tengo 3 dividido entre teta al cubo. Si yo evalúo esto, es teta cúbica entre 3 menos el 1 entre 3. ¿Están de acuerdo? 1 al cubo es 1, dividido entre 3. Este 3 me ayuda a eliminar esto con esto y con esto, ¿no? Entonces a mí me quedaría 1 entre teta al cubo multiplicado por teta al cubo menos 1. ¿Sí? Y si yo multiplico el factor que tengo en la parte de afuera, estaría hablando de teta al cubo entre teta al cubo, eso es 1, menos 1 entre teta, ¿no? Listo, yo sé que esa es la integral. Y luego, ¿qué hago? Pues sabemos que todo eso es igual a 7 octavos. Entonces de ahí podemos despejar teta. Sabemos que esto es igual a 7 octavos. Ajá, todo este resultado, porque este resultado fue el que vino la probabilidad de x mayor que 1. Y la probabilidad de x mayor que 1 me dice, esa probabilidad es 1 menos 1 entre teta al cubo. ¿Quieres saber cuánto es la probabilidad? Pues dime hasta dónde va a llegar teta.
Esa es una, pero si ya me están diciendo cuál es la probabilidad, yo tendría que determinar hasta dónde llega teta, ¿sí? Porque ya es algo dado. Y entonces, por simple despeje, ¿cuánto vale teta? Yo tengo 1 igual a 7 octavos más 1 entre teta al cubo. Y eso es lo mismo que 1 menos 7 octavos es igual a 1 entre teta al cubo, ¿no? ¿Cuánto es 1 menos 7 octavos? Un octavo, Un ¿no? octavo. Es lo mismo que 1 entre teta al cubo. Y bueno, ya desde ahí podemos ver, ¿no? ¿Cuál es el número que elevado al cubo? Me da 8. 2. 2. Listo. Por lo tanto, teta es igual a 2. ¿Sí? Este tipo de problemas son muy... los van a encontrar en muchos exámenes. Normalmente a la gente les gusta poner este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la verdad es que son problemas que realmente son sencillos, muy sencillos. La integral es algo muy sencillo, entender el problema es algo muy sencillo. Lo que hay que saber es justamente esos teoremitas de probabilidad. Lo que hay que saber y entender es el problema. Y bueno, ¿a qué se está refiriendo con la probabilidad? Eso es lo que hay que realmente entender cuando a mí me dan este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Queda claro este problema tanto como el anterior? Sí, ¿Le podría profe. bajar tantito, profe? ¿Ahí o le bajo al problema anterior? No, de ese le podría bajar. Yo creo que sería prudente empezar a establecer fechas del siguiente parcial, del segundo parcial, aunque según yo no falta poquito, todavía falta un ratito, pero sería bueno ya saber cuál es la fecha en la que vamos a, pues en la que vamos a hacer dicho parcial, ¿no? Profe, yo sí tengo una duda del anterior ejercicio. A ver, adelante. ¿Por qué pusimos bueno, no sé si sea esto, pusimos 1 menos 1 entre teta cúbica? Se debe a que si multiplicamos obviamente la teta cúbica por 1, pues nos da teta cúbica entre teta cúbica. ¿Se debe a Ajá. eso? No. El 1, el 1 menos 1 entre teta cúbica es porque ese es el resultado de la integración. Si tú integras esto,